Benito Mussolini, una de las figuras más controversiales de Italia. Algunos dicen que es un héroe, otros dicen que es un dictador. Pero ¿quién es realmente Mussolini? Benito Mussolini nace el 29 de julio de 1883 en una pequeña ciudad italiana llamada Predappio. Su padre, un político socialista, su madre, una maestra de una escuela primaria. A la corta edad de 15 años, Mussolini se inscribe al Partido Socialista tras las recomendaciones de su padre. Y en 1912, Mussolini es nombrado director del periódico socialista Avanti. Pero él es expulsado del Partido Socialista y de su cargo como director del Avanti 2 años después, en 1914, porque Mussolini apoya la entrada de Italia a la Primera Guerra Mundial. Italia al final entra a la Primera Guerra Mundial en 1915, exactamente el 24 de mayo. Al inicio estaba de un lado, pero a mitad de la guerra se cambió del otro lado y terminó siendo uno de los países ganadores de la Primera Guerra Mundial. Pero no había sido tan ganador, porque el gobierno de Italia de la época, liderado por Giovanni Giolitti, pretendía que se le dieran los territorios de Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Istria y Dalmacia, que corresponderían a los actuales países de la ex Yugoslavia, que para la época no existían. Pero a pesar de que Italia sale ganadora de la Primera Guerra Mundial, en los acuerdos de paz firmados en Versalles, Francia, Italia solo obtiene 2 de los 4 territorios prometidos. Solo obtiene Trentino Alto Adige y Friuli Venezia Giulia. Los soldados italianos regresan a Italia insatisfechos y buscan una persona, una figura en la cual poner su confianza. Ahí es cuando Benito Mussolini, en 1919, funda un movimiento llamado Fasci Italiani, los fallos italianos. No es hasta el 22 de octubre de 1922 cuando Mussolini funda el Partido Nacional Fascista. Después de 2 años de que Italia fuera comunista, Mussolini llama a sus camisas negras y le dice que vayan a marchar sobre Roma. Un par de días después, el 31 de octubre de 1922, el rey de la época, el rey de Italia, Víctor Emanuele III, llama a Mussolini para que vaya a Roma y le da el poder de formar un nuevo gobierno. Así es como a partir del 1 de noviembre de 1922, Benito Mussolini es nombrado primer ministro de Italia por el rey Vittorio Emanuele III. En sus primeros 2 años de gobierno, Mussolini hace muchas mejoras a la Italia comunista que él había encontrado. Por ejemplo, reduce la inflación, aumenta la tasa de personas ocupadas, es decir, aumenta la tasa de las personas que tenían un trabajo, y con su famosa batalla del grano, Mussolini logra que Italia sea una autarquía, es decir, un país autosostenible. Limita las importaciones y las exportaciones y quiere que por una esterlina, que era la moneda del Reino Unido y en la época la moneda más poderosa del mundo, te den 95 liras, la moneda de aquella época de Italia. Mussolini lo logra. Es más, su gobierno iba tan bien que en 1925 y 1926 Mussolini hace aprobar unas leyes, las famosas leyes fascistissime, donde limita la libertad de expresión, cierra todos los partidos opositores, echa del Parlacen italiano a todos los diputados y senadores que no fuesen del partido fascista, reduce la libertad, pero la gente lo sigue apoyando. En esas leyes también le da pleno poder a las Fuerzas Armadas,
decir, la policía, al ejército y a los carabineros para que metiesen preso a los opositores políticos. Pero la gente sigue apoyando a Mussolini. En 1929 llega la crisis de la bolsa de Wall Street, que afecta a la mayoría de países europeos. Pero uno de los pocos países que se salvó es Italia, porque con la autarquía de Mussolini no se vio tan comprometida en esta crisis. El gobierno de Mussolini y su popularidad sigue creciendo, hasta que en 1933 en Alemania gana las elecciones un hombre muy importante, Adolf Hitler, quien diventa primer ministro de Alemania y se hace llamar el Führer. Mussolini ve a Hitler como un gran aliado, mientras que Hitler ve a Mussolini como un gran maestro. Se reúnen por primera vez el 11 de junio de 1934 en Venecia. Hablan un poco y conversan. Mussolini ve a Hitler como un gran aliado, sin embargo, no apoya la parte de Hitler en la cual dice ser antisemita, es decir, estar en contra de los judíos. En cambio, Hitler ve a Mussolini como un gran maestro y una gran persona, y dice que tiene mucho que aprender de él. Se reunirán muchas veces más, pero no es hasta 1939 cuando Hitler empieza la Segunda Guerra Mundial que Mussolini se da cuenta de que él ya no era el maestro. Ahora el maestro era Adolf Hitler y Mussolini ya no era el mismo que antes. En 1940 Mussolini entra a la Segunda Guerra Mundial al lado de Adolf Hitler, con el eje Roma, Berlín, Tokio, comandado por Mussolini en Italia, por Hitler en Alemania y por el emperador Hirohito en Japón. Se reúnen muchas veces con Mussolini y con Hitler, pero al inicio se ve que el eje Roma, Tokio, Berlín va ganando la guerra, pero no es hasta 1943 cuando los nazis de Adolf Hitler no logran conquistar Moscú, la capital de Rusia, estando a tan solo 14 kilómetros de agarrarla. Es hasta ahí que se dan cuenta de que la guerra ya estaba perdida. El 25 de julio de 1943, Mussolini renuncia a su cargo como primer ministro y viene llevado a la cárcel, pero viene liberado un par de semanas después con la ayuda de unos soldados nazis, y él funda la República de Saló, un paisito sin poder que dura muy poco, pero él todavía cree que puede salir ganador de esta guerra. Los años pasan y en 1945, sea Mussolini que Hitler ya sabía cuál era su destino. El 25 de abril de 1945, las fuerzas aliadas, comandadas por el Reino Unido y los Estados Unidos de América, logran entrar a Italia, pasando por la región de Sicilia y llegando hasta el norte de Italia. En esa fecha es cuando Milán es liberada del nazifascismo. Y un par de días después, el 28 de abril de 1945, cuando Benito Mussolini estaba escapando de Italia junto a su amante, Mussolini es encontrado en un pueblito cerca de la frontera con Suiza por unos partisanos y es fusilado más de 40 veces. Al día siguiente, Mussolini es llevado a Milán, a Piazzale Loreto, donde él y su amante vienen colgados cabeza abajo frente a la multitud de italianos que celebran la caída del fascismo. Esa fecha
el 28 de abril es el fin de la Segunda Guerra Mundial para Italia, pero que para el resto de Europa termina en el mes de mayo, después de que Adolf Hitler se suicidara y de que las fuerzas aliadas ganaran. Y así es como Mussolini pasó de ser un gran presidente apoyado por una multitud de personas a ser un dictador sangriento, cruel y odiado por la mayoría de los italianos.